El doctor Alistair Khan siempre había creído en la ciencia, en lo verificable, lo medible, lo tangible. Hasta que el corazón de su esposa, Elara, se detuvo. Su laboratorio, una celda sin ventanas bajo el ala de patología del hospital, se convirtió en su santuario y su cárcel. Dejó de buscar la cura para la enfermedad que la había consumido, ahora, su obsesión era el lapso. Ese instante entre el último latido y el olvido total. Khan había diseñado el proyector Cronos, un casco con electrodos que prometía capturar las últimas microdescargas neuronales, el último suspiro eléctrico de la conciencia, amplificarlo y proyectarlo. No buscaba revivirla, sino testificar su viaje. La noche de la prueba, Khan conectó el Cronos a su propia cabeza y colocó una jeringa prellenada con un potente paralizante en su brazo. Un temporizador digital marcaba 5 minutos. Tiempo suficiente para morir un poco y regresar antes de que el daño cerebral fuera permanente. Al presionar el botón de inyección, la luz del laboratorio se difuminó en un gris ceniza. Su corazón se desaceleró hasta detenerse. En lugar de la negrura o la luz blanca, Khan se encontró en un pasillo. Un pasillo interminable, hecho de hueso pulido y brillante, que olía a sal y humedad. No había gravedad, flotaba lentamente. Lo más extraño eran las puertas, miles de puertas alineadas a ambos lados. Cada una tenía un nombre grabado en un latín burdo. Flotó hasta una puerta cercana. Grabado, John C. Beckett, 1942 a 2018. Minuto 34 horas y 12 minutos. Con un temor frío, miró su reloj interno. Había muerto durante solo 20 segundos. Este no era el vacío, era un almacén. Abrió la puerta de John C. Beckett. Dentro, no había un cielo ni un infierno. Había una habitación pequeña y oscura donde John C. Beckett, desnudo y con el cordón umbilical aún adherido, estaba en posición fetal, viviendo y reviviendo el momento más doloroso de su vida, una caída de bicicleta cuando era niño. Khan vio como la rodilla de Beckett se rompía una y otra vez, la sangre manchando el piso de tierra eternamente. Beckett gritaba, pero el sonido era amortiguado, como atrapado en gelatina. No podía morir de nuevo, solo repetir su trauma. Khan cerró la puerta de golpe, el sonido resonó en el pasillo de hueso. La eternidad no era infinita, era una repetición finita de un solo y terrible instante. El bip 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 del temporizador lo sacó de su trance. Se inyectó el antídoto. Su corazón volvió a latir con un golpe violento. Estaba sudando y vomitando bilis. Ahora lo sabía. El más allá no era un juicio, era una cámara de tortura personalizada, basada en el momento de mayor dolor o arrepentimiento. Su segunda inmersión fue a la mañana siguiente. Esta vez, fue más profundo. El pasillo de hueso era más oscuro, y la vibración se sentía como un gemido constante. Flotó, buscando desesperadamente el nombre de su esposa, Elara Kaine. La encontró al final de una sección particularmente retorcida. La puerta de Elara no era de hueso, sino de cristal negro, y temblaba. Khan la abrió con manos temblorosas. En lugar de una habitación, había una mesa de operaciones. Elara estaba atada, sin vida. Y sobre ella, el doctor Alistair Khan. No su yo actual, sino una versión de sí mismo con la piel tensa y una sonrisa de cuchillo. Este Khan fantasma estaba practicando la cirugía que él había fallado en la vida real, la que podría haber salvado a Elara. Pero el Khan fantasma no la estaba salvando. Estaba diseccionándola lentamente, no con bisturís, sino con dedos largos y ganchudos. «Mira, Elara», susurraba el Khan fantasma, con la voz como arena. «Mira lo que pude haber hecho si hubiera tenido el valor. Mira el precio de mi cobardía». Cada incisión exponía venas azules y órganos brillantes que se reensamblaban inmediatamente para que el tormento pudiera comenzar de nuevo.
El Ara no gritaba, sus ojos, dirigidos al Khan fantasma, estaban llenos de una mezcla de dolor infinito y un profundo, absoluto reproche. El Khan vivo observó, paralizado. Su mayor arrepentimiento se había convertido en la condena eterna de su esposa. El temporizador lo arrancó de allí antes de que el Khan fantasma se percatara de su presencia. Pero algo había cambiado. Mientras su corazón luchaba por volver a la normalidad, sintió un peso. Un frío glacial que no era del laboratorio. Se levantó tambaleándose y se miró en el espejo. El reflejo de Khan era el habitual, pero la forma en que sus ojos se movían era demasiado lenta, demasiado deliberada. Escuchó una voz en su propia garganta, rasposa y baja. Gracias. Este cuerpo es un buen lugar. Mucho más amplio que mi agujero. Es hora de hacer algunos arreglos. El doctor Alistair Khan había regresado, pero no venía solo. En su desesperación por mirar al otro lado, había permitido que la condenación de un alma, una que había encontrado en el pasillo, sin nombre, esperando, usara su cuerpo como una puerta de salida. Se dirigió al armario de suministros, donde guardaba los instrumentos de disección. La sonrisa en su rostro, que ya no era la suya, era amplia y hambrienta. El mundo real parecía, de repente, terriblemente vulnerable. El doctor Alistair Khan se desplomó contra el lavabo, jadeando por aire que sentía denso y viscoso. Pero no era él quien jadeaba. Era la entidad alojada en sus músculos, moldeando sus tendones. Vio su mano levantar el cuchillo de disección más largo y curvo que poseía. No la estaba controlando, era un mero espectador forzado a mirar a través de las cuencas de sus propios ojos. La voz en su cabeza ya no era un susurro, sino una risa seca, como hojas muertas rodando sobre el hueso. Ah, la vida. El sonido es tan fuerte. Y el dolor. ¿Sabes? En mi agujero, el dolor era el mismo, pero sin final. Aquí, puedo terminarlo. Y luego, empezar de nuevo. La mano controlada levantó el bisturí hasta la palma opuesta de Khan. El bisturí no cortó, grabó. No líneas, sino surcos profundos en un patrón que Khan no reconoció, pero que la entidad claramente sí. El dolor hizo que el Khan, real, gritara internamente, pero el cuerpo solo produjo una exhalación profunda, casi de alivio. La sangre, oscura y caliente, corrió por los nudillos del huésped. Necesito espacio, dijo la entidad, usando la boca de Khan con una dicción exagerada. El pasaje fue estrecho. Este cuerpo se siente como una camisa de fuerza. Debo rasgar un poco las costuras. El huésped metió el dedo pulgar y el índice en uno de los surcos recién hechos y tiró. Khan sintió el desgarro a nivel celular, no solo de la piel, sino del tejido conectivo y la carne. El huésped estaba, literalmente, abriendo las costuras de su propia palma para expandir su agarre físico en este plano. La mano se deformó levemente, los huesos se realinearon bajo la presión. Ahora era un puño que no pertenecía a un hombre. La entidad, ahora más cómoda en su nuevo cuerpo, se dirigió a la puerta del laboratorio subterráneo. Necesitaba salir del hospital antes del amanecer. Primer obstáculo, el guardia de seguridad, un hombre llamado Frank, hacía su ronda nocturna. Khan, observando desde dentro, gritó a Frank en su mente que corriera, que no mirara. Pero el huésped caminaba con la pesadez de una estatua animada. Frank vio al Dr. Khan, con el delantal cubierto de su propia sangre fresca, de pie en la sombra. ¿Dr. Khan? ¿Está todo bien? Parece malherido. El huésped ladeó la cabeza, exponiendo el cuello de Khan en un ángulo antinatural. Estamos perfectamente ensamblados. Gracias por preguntar. Frank dio un paso atrás, asustado por la voz gutural.
cuando intentó llamar por radio, el huésped actuó. No corrió. El huésped simplemente se deslizó. Los pies de Khan se movieron con una rapidez espasmódica, casi flotando, hasta cubrir la distancia en una fracción de segundo. En lugar de golpearlo, la mano deformada del huésped se abalanzó sobre Frank, no para atacarlo, sino para cubrir su rostro. La palma ensangrentada y distendida de Khan no era lo que aterraba a Frank, que era la sensación. Frank sintió un frío indescriptible, la misma sensación de hueso pulido y sal que Khan había sentido en el pasillo. Sintió que su mente era aspirada, estrechada, comprimida en un único y doloroso punto. Cuando el huésped retiró la mano, Frank no cayó muerto. Simplemente se quedó de pie, erguido, con los ojos vidriosos y la boca abierta en un óvalo perfecto. El huésped había condensado la vida entera de Frank en un solo milisegundo de terror puro, la esencia de su condenación. Ahora Frank era solo una cáscara vacía, inmóvil en el pasillo. La entidad no había necesitado matarlo, simplemente había cobrado su peaje. El huésped se acercó a la salida principal. Estaba lloviendo, y la lluvia limpiaba parcialmente la sangre del delantal. La risa dentro de Khan se hizo más fuerte. El pasillo es ancho, Khan, pero la eternidad es diminuta. Y ahora soy libre de llenar mi agujero con las vidas que elijo. Khan, prisionero, sintió una oleada de desesperación helada. Sabía que esta entidad no quería solo matar, quería condenar, quería robar el instante del arrepentimiento final para llenar su propio vacío en el más allá. Entonces, la entidad se detuvo bajo el porche. Miró la noche oscura y luego se dirigió a la calle. Pero antes de irse, levantó la mano ensangrentada y marcó una de las paredes de piedra del hospital. No era sangre. Era el tejido arrancado de su propia palma, pegado a la pared para formar un solo y perfecto símbolo rúnico. Una firma. Una promesa. Y el Dr. Khan, atrapado en su propia carne, sintió que el huésped no iba a huir lejos. Iba a usar su identidad, sus conocimientos y su acceso para abrir más puertas. La huida no había sido una fuga de la policía, había sido una salida controlada para dar comienzo a algo mucho peor. El huésped, usando el cuerpo del Dr. Alistair Khan, avanzó por las calles mojadas. La lluvia caía sobre su rostro, pero el anfitrión, Khan, ya no sentía el frío, que estaba demasiado ocupado sintiendo el vacío y la burla que ocupaban su cráneo. La entidad caminaba con un propósito desquiciado. Se dirigió no a un lugar de horror obvio, sino a un edificio anodino, una compañía de seguros médicos, la misma que había denegado la cobertura para el tratamiento experimental de Lara, condenándola a la muerte. El edificio de la compañía, Life Secure, estaba oscuro, vigilado solo por cámaras y un sistema de seguridad silencioso. Para el huésped, esto no era un obstáculo, era una invitación. La entidad introdujo el código de acceso de Khan, un código que había memorizado de los pensamientos desesperados del doctor. Al entrar, el huésped no buscó los archivos ni las bóvedas de dinero. Buscó la sala de servidores. No hay nada peor que la burocracia, Khan, susurró la entidad, mientras sus manos, todavía sutilmente deformes y húmedas de sangre, manipulaban el teclado. En mi agujero, al menos no había papeleo. El huésped no estaba allí para sabotear, sino para reestructurar. Usando las credenciales de Khan, accedió a la base de datos de pacientes terminales. Comenzó a modificar los registros de forma masiva, aprobando cientos de miles de reclamos negados, liberando fondos. Khan, atrapado, se preguntó si el huésped sentía una pizca de piedad. No es piedad, tonto. Es eficiencia. Cada vida que se prolonga, cada alma que se salva temporalmente de su condena, tendrá un arrepentimiento más grande cuando, inevitablemente, muera de verdad. Los haré sufrir un poco más para que su minuto de eternidad sea más rico en dolor. Quiero la cosecha completa.
El huésped terminó su trabajo y salió de la oficina. Khan sentía náuseas por la magnitud de la crueldad planeada, la esperanza regalada, solo para que la caída final fuera desde una altura mayor. Pero la entidad no se dirigió a casa. Se dirigió de nuevo al hospital, al ala de patología. Llegó a su laboratorio, la celda sin ventanas donde todo había comenzado. Encendió el proyector Cronos. «Es hora de que me vaya», le dijo el huésped al cautivo Khan, con un tono de falsa cortesía. «Este cuerpo ha sido útil, pero empiezo a sentirme angosto de nuevo. Necesito devolverlo». El huésped se quitó el casco del Cronos y lo preparó. Luego, tomó el bisturí de la mesa. Khan entendió. El huésped no iba a matarlo para liberarse, que iba a matarlo para asegurarse de que Khan tomara su lugar. El huésped grabó un último símbolo en el pecho de Khan, la misma runa extraña que había dibujado en el hospital. Esta vez, la herida no era superficial. Era una incisión profunda y cruel. Khan sintió que la fuerza de la entidad se retiraba de sus extremidades, concentrándose en su núcleo. Una sensación de frío y vacío que lo golpeó con una fuerza física. «Tu arrepentimiento es la perfección, doctor. Fracasaste en salvarla, me diste una salida, y ahora te condeno a ver lo que hice con tu vida. Disfruta de tu minuto». El huésped se inyectó una dosis letal del paralizante. El corazón de Khan se detuvo con un sonido sordo. Khan se encontró de nuevo en el pasillo de hueso, pero algo era diferente. No estaba flotando. Estaba atado. Y su puerta no estaba al final del pasillo. Estaba justo donde se encontraba. La puerta, marcada con el nombre Alistair Kane, 1968 a 2025. Minuto 01, no era de cristal ni de hueso. Era de espejo. El Khan, real, miró a través de la superficie. Dentro de la habitación de su eternidad, vio a su esposa, Elara, viva y sana, sentada en una sala de estar cálida. Ella sonreía, tocando música. Pero el Khan que estaba con ella no era él. Era el huésped, usando su cuerpo, usando sus recuerdos, y viviendo la vida que Khan siempre había deseado. El huésped se levantó de la silla, tomó una taza de té y le sonrió a Elara. Luego, se acercó al espejo y miró directamente al Khan condenado. «No te preocupes, Khan», dijo el huésped, su voz ahora suave y tranquila, la voz de un esposo amoroso. «Esta es tu vida. Pero soy yo quien la está viviendo. Tu castigo no es el dolor, sino la observación. Ver tu felicidad ser disfrutada por otro, eternamente. La eternidad es estrecha, ¿verdad? Es solo este único, dulce, momento». Mientras el huésped regresaba con Elara para continuar su vida perfecta y falsa, la puerta de espejo se cerró con un chasquido. Khan gritó. Gritó sabiendo que, en esa minúscula celda, cada segundo de amor falso que el huésped le daba a Elara sería su único y eterno tormento. La eternidad era solo un minuto. Y ese minuto, no era suyo. Fin.